Mamá, mamá. La palabra se deslizó a través del silencio como una chispa en el aire seco. Anthony Morrison se congeló en la puerta de la habitación de los niños, maletín en mano, todavía con su abrigo puesto. Sus hijos, trillizos, nacidos sordos e inmóviles, se movían, caminaban, no hacia él, sino hacia Mary, la criada. Ella se arrodilló en el suelo, con los brazos abiertos, el uniforme azul arrugado por un día de trabajo. Damián se acercó primero, luego David, luego Daniel. 3 pasos, 3 voces. Mamá, no enseñas, no en eco, hablada. Anthony no respiraba. Algo se había roto. Y por primera vez en 2 años, no quería sellarlo. La casa de los Morrison no había oído risas en más de 700 días. No desde el funeral. Después de complicaciones durante el parto, Rachel Morrison se había ido. Los trillizos, nacidos prematuros, apenas respiraban, fueron diagnosticados en cuestión de semanas. Sordera congénita, bajo tono muscular, retrasos en el desarrollo. Palabras como improbable, no verbal y no ambulatorio rondaban por cada pasillo. Los especialistas rotaban, los terapeutas prescribían. Nada cambiaba. Anthony firmaba el papeleo, pagaba los honorarios y mantenía las distancias. La emoción era peligrosa. La esperanza, temeraria. En cambio, prefirió el control. Y entonces llegó Mary Jackson, de 28 años. Tranquila, modesta, contratada a través de una agencia, solo otra uniformada en una casa llena de ellos. Al menos eso pensaba Anthony. Pero los chicos la notaron. Giraron la cabeza cuando entró, observaron sus manos, las alcanzaron. Las enfermeras lo llamaron coincidencia. Anthony les creyó hasta hoy. Pero antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta a este video y dinos desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Espero que esta historia te recuerde que la amabilidad no necesita credenciales. Solo necesita presencia. Anthony Morrison no había planeado volver a casa temprano. La reunión de la junta había terminado en silencio. Otra victoria pulida. Otra sala llena de aduladores asintiendo a los números. Se había ido sin decir mucho. El viaje en coche de regreso a la urbanización fue silencioso. Solo el zumbido del motor y el pulso firme de un hombre que hacía tiempo que había hecho las paces con la rutina, el orden, la estructura, el control. Ese era su mundo ahora. La puerta se abrió automáticamente. La grava crujió bajo los neumáticos. No notó el clima ni el cielo ni el suave viento que susurraba las hojas fuera de la ventana de la habitación de los niños. Entró en la casa. Aire frío, pisos pulidos, un hogar que parecía más un quirófano que un lugar donde vivían niños. Una enfermera pasó a su lado en el pasillo con un gesto cortés. La devolvió apenas, con el maletín en una mano y la chaqueta aún abotonada. Todo estaba exactamente como debía ser, hasta que oyó algo que no debería existir allí. Una risa suave, entrecortada, como la respiración contenida por la alegría. Lo detuvo a mitad de camino. Se giró hacia la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta, solo una rendija, lo suficiente para ver un destello de movimiento. Se acercó, despacio, en silencio. La habitación era diferente. Sin terapeutas, sin máquinas, solo luz solar y movimiento. Damián estaba de pie, con los brazos extendidos hacia adelante, las rodillas temblorosas. David se inclinó hacia un lado, riendo. Daniel ya estaba a medio camino del suelo, extendiendo los brazos, y en el centro de todo, Mary. Estaba arrodillada sobre la alfombra de juegos. Su uniforme azul estaba arrugado en las rodillas, con los ojos abiertos con una especie de asombro que no intentaba ocultar. Tenía las manos abiertas, sin dar instrucciones, sin corregir, solo dando la bienvenida. Y entonces volvió a ocurrir. Mami, mami. 3 voces, desiguales, sin aliento, reales. Anthony no se movió, no pudo. Por un momento,
Sintió que el mundo se había reducido a un punto de sonido y quietud. Esto no era un hito. Esto no estaba en un informe. Esto era imposible. Observó cómo Daniel tropezó y aterrizó suavemente en sus brazos. Mary lo atrapó sin perder el ritmo. Lo acercó y le susurró algo que solo él pudo oír. Los ojos de Anoni ardían. No sabía por qué. O tal vez sí. Retrocedió un paso, luego otro. No fue a su oficina, no miró su agenda. Simplemente caminó por el pasillo, pasando los retratos, pasando la habitación donde Rachel solía leer. Se detuvo al final del ala este, donde la luz del sol se derramaba por el suelo. El maletín se le resbaló de la mano. Nadie lo vio. Se sentó en el banco junto al ventanal, con las manos entrelazadas y la respiración entrecortada. La casa se sentía diferente, como si hubiera respirado por primera vez en años. Pero Anthony no. Todavía no. El silencio no siempre había sido tan denso. Hubo un tiempo en que la finca Morrison resonaba con las teclas del piano, los pasos descalzos de Rachel y el suave latido de esperanza que acompañaba a nombres como guardería y ala familiar. Pero eso era antes. Antes de las alarmas de la sala de partos, antes de que los monitores fallaran, antes de que un cirujano susurrara, hicimos todo lo posible. Rachel no sobrevivió, pero los niños apenas. Nacieron prematuros, frágiles, diagnosticados a los pocos días. Los especialistas usaban palabras largas con tonos suaves. Pérdida auditiva congénita, tono bajo en las piernas, retraso grave del desarrollo. Nadie dijo vegetativo, pero flotaba en el aire como una niebla que no se disipaba. La guardería se convirtió en una sala, la sala de estar, en una sala de espera. Todo lo demás, irrelevante. Anthony enterró su dolor bajo el protocolo. Contrató a los mejores. Equipó la residencia con rampas, monitores y filtros de aire medical rade. No los sostenía, no les leía. Observaba, financiaba, delegaba. Creía que el amor podía externalizarse si el cheque era lo suficientemente cuantioso. Así era el control. Segura, mesurada, sin emociones. Hasta hace 3 semanas, Mary Jackson llegó un miércoles. Sin fanfarrias, sin entrevista. Solo un expediente de la agencia y un comentario fugaz del administrador de la finca. Es tranquila, limpia bien, sin quejas. Anthony apenas la miró. Ella se mantenía apartada, hablaba cuando le hablaban, pero los niños lo notaron. Empezó poco a poco. Daniel la siguió con la mirada. David sonrió cuando pasó junto a la cuna. Damián se estiró una vez, apenas, y luego otra vez. El personal dijo, reacción sensorial. Anthony asintió. Firmó más papeles y volvió al trabajo. Nunca lo cuestionó hasta hoy, hasta que escuchó sus voces. Ni desde una pantalla, ni filtradas por un especialista, ni en un informe. Crudas, directas, sin filtros. Mamá, no le hablaban a él, le hablaban a ella. Y por primera vez en años, Anthony no sabía qué hacer. Llovió el día que enterraron a Rachel. Una lluvia fina y brumosa, de esas que no te empapan de golpe, sino que se filtran, silenciosas y frías, hasta que todo se siente más pesado de lo que debería. Anthony no había hablado durante el servicio. Estaba de pie junto a la tumba con un abrigo a medida, los puños en los bolsillos, la mandíbula apretada contra el tipo de dolor que no parece llanto. Los trillizos seguían en cuidados neonatals. 3 cuerpos diminutos metidos en incubadoras de cristal. Máquinas respirando por ellos. Mantas calentadas por cables. Etiquetas sujetas al borde de cada unidad. Bebé A, bebé B, bebé C. Aún no tenían nombre. Rachel había querido ponerles nombre ella misma. Eso nunca ocurrió. Los médicos habían sido cuidadosos con su lenguaje, refinados, amables. Estamos viendo desafíos significativos. Podría haber implicaciones a largo plazo. No descartamos nada, pero sugerimos prepararse para la posibilidad de un retraso profundo. Anthony escuchó, no se inmutó,
No discutió. Asintió, firmó formularios, siguió adelante, porque si se detenía, si siquiera hacía una pausa, todo se derrumbaría. La urbanización cambió después de eso. Cualquier calidez que hubiera existido antes se desvaneció como polvo. Los muebles fueron reemplazados por asientos adaptables. La guardería fue reconstruida para cumplir con los estándares del hospital. Paredes suaves, barandillas de seguridad, controles de temperatura, sin juguetes, sin móviles, sin música, solo equipo y silencio. El personal rotaba como un reloj. Terapeutas del habla, fisioterapeutas, ayólogos, enfermeras, especialistas ocupacionales. Cada uno trajo gráficos, mediciones, informes de progreso con demasiados ceros. Los niños no hablaban, no se sentaban. A veces sus ojos seguían el movimiento. A veces parpadeaban cuando cambiaban las luces, pero la mayoría de las veces permanecían inmóviles, inalcanzables. Y Anthony, una vez conocido como un visionario tecnológico de lengua afilada, aprendió a dejar de hacer preguntas. No quería conjeturas, no quería esperanzas. Quería resultados, y no lo sabía. Así que dejó que el sistema funcionara sin interferencias, sin emociones, sin desorden, sin riesgos. Entonces, una tarde, meses después, un nuevo uniforme entró en la casa. Azul marino, práctico, líneas limpias. Mary Jackson no dijo mucho. Desempacó sus productos de limpieza en silencio, mantuvo sus zapatos cerca de la puerta trasera y llevó el cabello recogido con una simple horquilla. No estaba allí para conectar. Estaba allí para limpiar. Al menos eso era lo que se suponía. Anthony la vio una vez durante esa primera semana. Estaba limpiando un espejo del pasillo, dio un paso atrás cuando él pasó, no hizo contacto visual. No notó la forma en que su mirada lo siguió después de doblar la esquina. No la vio detenerse en la puerta de la habitación de los niños más tarde ese día. Solo el tiempo suficiente para ver a uno de los niños exhalar suavemente mientras dormía. No dijo una palabra. Simplemente siguió apareciendo. El primer turno sucedió en silencio. La cabeza de Daniel ladeó ligeramente cuando ella entró en la habitación. Los dedos de David temblaron. Damián siguió el movimiento de sus manos mientras recogía las mantas esparcidas. Las enfermeras lo registraron como un acto reflejo. Anthony repasó el informe y lo firmó sin hacer comentarios. Pero los niños seguían observándola. Se calmaban cuando ella estaba cerca. Su respiración se estabilizaba cuando ella tarareaba suavemente. Nunca alzaba la voz, nunca intentaba entretener. Simplemente estaba allí, presente, manos suaves, movimientos tranquilos, una especie de silencio que no parecía clínico. Una noche, Anthony regresó de una reunión tardía y pasó por la guardería. No pensaba detenerse, pero algo lo atrapó. Un sonido, débil, apenas audible, un zumbido, no música grabada, no de los monitores. Real, suave, humano. Se inclinó. Mary mecía a Damen en sus brazos. Sus párpados parpadearon, pero no estaba dormido. Ella tarareaba una melodía que Anthony no había escuchado desde que Rachel estaba viva. No una nana de un libro. No era una de las pistas sensoriales recomendadas. La canción de cuna de Rachel. Simple, inventada, una melodía que solo ella usaba. Él se quedó allí inmóvil. No porque estuviera enojado. Porque no entendía. ¿Cómo conocía Mary esa canción? Entró, silencioso, pero firme. ¿Cómo lo sabes? Mary levantó la vista, tranquila, firme. La encontré, dijo. Se giró hacia la estantería y buscó detrás del cambiador. De las sombras, sacó una pequeña libreta de tela. Estaba limpiando. Estaba escondida detrás de los libros. Pensé que tal vez era importante. Anthony la tomó. Sus dedos rozaron la portada. La letra de Rachel lo miró fijamente en suave tinta azul. Dentro había bocetos, notas de alimentación, letras de canciones,
cuentos para dormir a medio terminar y la melodía escrita con sus palabras. Para cuando no estoy allí, no habló, no se atrevió a hacerlo. Mary no se disculpó, no ofreció clichés. Simplemente meció a la niña en sus brazos y siguió tarareando. A la mañana siguiente, la casa volvió a su ritmo habitual. Llegó el personal. Se sirvió el desayuno. El horario continuó. Pero Anthony no fue a su oficina. Se quedó un rato, observando los monitores, observando cómo se movían los niños cuando Mary entró en la habitación. La forma en que se acercaron, no al azar, sino hacia ella, no por costumbre, sin reconocerla. Esa tarde, abrió la transmisión de seguridad. Imágenes de 2 días antes. Mary arrodillada junto a la cuna, sus manos moviéndose en gestos suaves y deliberados, lenguaje de señas americano. Buenos días. Estás a salvo. Te veo. Nadie se lo había pedido. No estaba en la descripción de su trabajo, pero lo hacía de todos modos. Todos los días. Anthony se reclinó en su silla, la pantalla seguía encendida. No estaba enojado. Sintió algo mucho más peligroso. Sintió curiosidad, y la curiosidad fue como la fortaleza comenzó a fracturarse. La primera vez que Anthony la observó de verdad, fue a través de una pantalla. La cámara de la guardería era para mayor seguridad, instalada después de que una de las terapeutas expresara su preocupación por la monitorización nocturna, de alta resolución, infrarroja y siempre encendida, pero Anthony no la había visto en semanas. La grabación se reproducía en silencio, con marca de tiempo y activada por movimiento. Mary entró a las 6:03 de la mañana, media hora antes de que llegara el resto del personal. Dejó su bolso, dobló una manta, ajustó ligeramente la persiana para dejar entrar un tenue rayo de luz. Luego se arrodilló junto a la cuna de Damián. Sus manos se movían, sin limpiar ni organizar, haciendo señas, lentas, intencionales. Buenos días. Estás a salvo. Estoy aquí. Damián no apartó la mirada. Sus ojos seguían sus dedos como estrellas moviéndose por el cielo. Mary hizo señas de nuevo. Una nueva frase esta vez. Eres amado. No pronunció las palabras, no las forzó. Simplemente las dejó existir. Anthony se inclinó hacia adelante y vio cómo la mano del niño se retiraba solo una vez. Un destello de movimiento. Pequeño, casi nada, pero nada. No le dijo nada. Ni ese día ni al siguiente. Simplemente observaba al principio desde las pantallas, luego en persona. Llegaba temprano a casa, fingía registrarse, se quedaba en el pasillo. Mary nunca actuaba, nunca cambiaba de ritmo. Les hablaba a los niños como si la oyeran. Hacía señas como si siempre hubieran sabido responder. No había expectativas, ni resultados que registrar, solo presencia. Y los niños cambiaban lentamente. Daniel empezó a levantar la cabeza cuando ella entró. David empezó a deslizarse hacia adelante boca abajo, con los puños pequeños presionando contra la colchoneta. Damián emitió un sonido agudo y agudo, casi un chillido cuando ella le tocó la mano. El personal registró los momentos como una interacción reflexiva, pero Anthony vio a Mary arrodillarse junto a ellos y cantar una nana con las manos. El mismo ritmo todas las noches. Los niños se calmaron con él, no como una rutina, como un idioma. Una noche, Anthony regresó a casa justo cuando empezó a llover. Tomó el camino largo hacia la guardería, pasando por las escaleras traseras, por el pasillo oeste, donde el piano de Rachel seguía intacto. El aire estaba quieto. Se detuvo frente a la puerta. No se escondía. No exactamente. Solo necesitaba ver. Dentro, Mary estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación, con una almohada detrás y David acurrucado en su regazo. No hablaba, hacía señas, un suave patrón de formas y pausas, con el rostro sereno y concentrado. Los ojos de David estaban fijos en los de ella. Y entonces él respondió con señas, torpe, tembloroso, pero inconfundible. Mary sonrió, no se alegró,
No reaccionó como si fuera un milagro. Simplemente repitió la frase, «Estás a salvo». Lo intentó una y otra vez. Anthony regresó al pasillo. No sabía cómo llamar a lo que sentía, pero sabía que no era duda. Más tarde esa semana, Mary encontró una pequeña caja cubierta de polvo detrás de la estantería de la habitación. Dentro, las cosas de Rachel: cuadernos, bocetos, papelitos doblados con letras de nanas, cuentos a medio escribir y una canción. La canción de Rachel, sin título, incompleta, solo una suave melodía tarareada con palabras sin sentido y una simple nota al lado, para cuando no pueden dormir. Mary la tarareó una vez, probando el ritmo, sintiendo su forma en la garganta. Esa noche, los niños se durmieron más rápido que nunca. Anthony la volvió a escuchar 2 días después. Era pasada la medianoche. No podía dormir. Recorrió el pasillo por costumbre, pasando el ala de invitados, la cocina en penumbra. La casa estuvo en silencio hasta que dejó de estarlo. Una melodía flotaba desde la habitación del bebé. Baja, familiar. La nana de Rachel. Se acercó al sonido. Mary tarareaba suavemente, balanceándose con Daniel en brazos. Los otros dos ya estaban dormidos, acurrucados juntos en la colchoneta como cachorros de zorro. Entró en la habitación. «¿Cómo conoces esa canción?», preguntó, apenas por encima de un susurro. Mary levantó la vista, sin sobresalto. Simplemente quieta. «La encontré en uno de sus cuadernos», dijo con dulzura. Sentía que era algo que necesitaban. No se disculpó, no dio más explicaciones, solo se movió ligeramente para mantener a Daniel firme, con la cabeza hundida bajo su barbilla. Anthony la miró de verdad. No el uniforme, ni el título, solo a ella. Asintió una vez, sin estar seguro de qué significaba, luego se dio la vuelta y se fue. Al día siguiente, vinieron los especialistas. Revisaron los historiales clínicos y registraron las métricas. La terapeuta principal golpeó el portapapeles con el bolígrafo y dijo, «Estamos viendo retroalimentación sensorial. Quizás reflejo de la luz. Nada definitivo». Mary no habló durante la evaluación. Se apartó. Dejó que hicieran las pruebas. Anthony observó a los niños mientras se ponía rígidos bajo las luces fluorescentes, con la mirada fija, las extremidades inmóviles. Él tampoco habló. Simplemente esperó. Cuando la habitación volvió a estar vacía, Mary regresó a la guardería, se sentó junto a los niños y susurró algo tan bajo que el monitor de bebés apenas lo captó. «No pasa nada por sentir cosas, cariño. Estás a salvo». Anthony lo oyó desde el pasillo. No estaba seguro de que le oprimía el pecho, si su voz o la forma en que David se relajaba en cuanto ella lo decía. Esa noche, no revisó su correo electrónico. No devolvió la llamada del inversor. Se sentó a los pies de la cama, con el viejo cuaderno de Rachel en el regazo. Página tras página. Notas que ella había escrito en los márgenes. A Daniel le gusta tararear. David patea cuando el sol le da en la cara. Damián abre las manos cuando le hablo. Anthony cerró el cuaderno, presionó la palma contra la tapa y exhaló. La casa seguía siendo una fortaleza. Pero habían empezado a formarse grietas. No ruidosas, no anchas, solo las suficientes para dejar entrar la luz. Empezó con hierba, no con una esterilla de terapia, no con una sesión supervisada, solo hierba húmeda por el rocío de la mañana, ligeramente calentada por el sol. Mary le había preguntado a la enfermera de la mañana si podía sacar a los niños. Sin equipo médico, sin un plan estructurado, solo una manta y unos cojines suaves. La enfermera dudó, luego aceptó y, por primera vez desde su nacimiento, los trillizos fueron llevados a la luz. Anthony no lo sabía. Se había ido a una reunión reprogramada al otro lado de la ciudad, de esas que solía posponer sin remordimientos. Pero esa mañana, algo extraño le atraía, una extraña atracción que no sabía cómo definir. En lugar de girar hacia el garaje, giró a la derecha,
atravesando el camino de entrada hacia el jardín este. Todo estaba tranquilo. Siempre lo había estado. La zona de juegos, si se le podía llamar así, estaba aséptica. Suelo acolchado de goma, rampas de espuma, equipo que nadie había tocado jamás. Un espacio diseñado para la posibilidad, nunca usado para la realidad hasta ahora. Desde la ventanilla del coche, los vio. Mary arrodillada en el césped. Una manta extendida a su lado. Los niños, apoyados en cojines, con los ojos muy abiertos, parpadeando por la luz. No daba instrucciones. Pasaba una hoja por la mano de Daniel, dejando que Damián sintiera la brisa en la mejilla, dejando que David mordisqueara la esquina de un libro de bolsillo que ella no le había impedido coger. No se apresuró, no narró, simplemente dejó que el mundo se desplegara, real, presente, sin control. Anthony se quedó en el coche, con una mano en el volante, observando. Ninguno de ellos lo miró. Ni Mary, ni los chicos, pero eso no importaba. Algo en el aire era diferente, menos clínico, más vivo. Esa tarde, Anthony entró en la cocina para rellenar su café. Se detuvo. Un trozo de papel estaba pegado al refrigerador. No era un formulario, ni una notificación al personal, un dibujo. 3 chicos con figuras de palitos. Una figura más alta con un vestido. Todos sonrieron. Sus brazos se estiraron, extendiéndose hacia ella. Debajo, escrito con una caligrafía cuidadosa y en bucle. Hoy lo alcanzaron. Se quedó allí un largo rato, el café enfriándose en su mano, algo en su pecho oprimiendo hacia adentro, una opresión, no dolor, no del todo. Sacó el papel del refrigerador, lo sostuvo, leyó las palabras de nuevo. Hoy lo alcanzaron. Esa noche, no fue a la oficina. Abrió la grabación de seguridad de nuevo. Sin sospechas, sin agenda, solo curiosidad. Repasó las grabaciones de la tarde, observó a Mary extender la manta sobre el césped, la observó cargar a cada niño con cuidado, uno a la vez, acomodándolos como pequeños plantones en un jardín nuevo. Damián le agarró la manga. David se estiró hacia el cielo, riendo en silencio. Daniel se deslizó de lado, rozando los dedos de Mary con los suyos. El momento fue desorganizado, sin incidentes para nadie más. Pero Anthony lo vio como lo que era. No los estaban impulsando. No los estaban entrenando. Estaban conectando. Y ella los dejó, no como pacientes, no como tareas, sino como niños. Durante la cena, le preguntó al administrador de la finca. Mary dibujó algo en la nevera. El administrador pareció confundido. Que yo sepa, no. Anthony asintió, sin decir nada más. El papel seguía en el bolsillo de su chaqueta, doblado con cuidado. No sabía por qué no lo había dejado. Al día siguiente, se quedó en casa. Sin reuniones, sin llamadas. Se quedó esperando fuera de la guardería. Mary llegó justo antes del mediodía, se ató el delantal y recogió los juguetes que los niños habían tirado. No lo vio, pero los niños sí. Damián llegó primero. David lo siguió, con los brazos ligeramente levantados. Daniel rodó hacia su regazo. Mary no reaccionó con sorpresa. Simplemente sonrió, los abrazó, hizo una seña suavemente. Gracias. Lo hiciste muy bien hoy. Anthony retrocedió. No por incomodidad, sino por asombro. No entendía cómo estaba sucediendo esto, pero sabía lo que no era. No era una casualidad. No eran espasmos musculares ni coincidencia. No era clínico. Era real. Esa noche, se quedó afuera de la cocina observando. Mary estaba arrodillada otra vez. Un niño en sus brazos, 2 acurrucados a su lado en la alfombra. Estaba tarareando la canción de Rachel. El cuaderno estaba cerca, abierto en una página etiquetada como rutinas de confort. La letra de Rachel llenaba los márgenes. Canta suavemente, tocó su cabello, deja que el silencio hable también. Entró lentamente. Mary levantó la vista,
no se puso de pie, no se disculpó. Ella simplemente preguntó, ¿quieres sentarte? Él dudó, asintió y se sentó en el suelo junto a ella, con una rodilla rígida por años de inmovilidad. Los chicos no se inmutaron. Se inclinaron. David tomó la manga de Anoni, la agarró y la sostuvo. Nadie dijo nada. Nadie necesitaba hacerlo. La habitación estaba en silencio, pero no estaba vacía. Ya no. Los chicos habían empezado a mirar la puerta. No por miedo, no por costumbre, sino por anticipación. Cada vez que Mary entraba, la seguían con la mirada, giraban las cabezas, movían las manos en señal de saludo. Anthony empezó a notarlo más. Ya no era coincidencia. Era conexión. Se encontraba en casa más a menudo. Reuniones reprogramadas, llamadas rechazadas. Le dio vagas razones a su asistente. Asuntos familiares, aunque nunca antes había dicho esa frase en voz alta. Ahora se paraba en los portales, escuchaba en los pasillos, observaba sin interferir. Mary tenía un ritmo. No se le enseñaba. No se le entrenaba. Ella se movía al ritmo del niño, con pasos suaves, manos delicadas, siempre hablando, lo oyeran o no, y ellos respondían. Damián se inclinó hacia su tacto. David empezó a copiar formas con los dedos. Daniel, que rara vez se movía, ahora se acercaba lenta e intencionadamente a su voz. Una tarde, Anthony entró en la habitación infantil sin proponérselo. Mary sostenía a David, haciendo señas en voz baja. Los otros dos estaban en la alfombra junto a ella. La habitación olía a lavanda y a sol. Se quedó de pie un momento, inseguro. Ella levantó la vista, no se incorporó, no se quedó paralizada. ¿Quieres sentarte otra vez? Sin presión, sencillo, sin expectativas. Él asintió, se sentó a su lado, con la espalda rígida por tantos años sentado solo. Ella le pasó a David a sus brazos. El niño se acurrucó en su pecho sin pestañear. Anthony parpadeó, sorprendido por el peso, por la confianza, por lo bien que se sentía. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó. Su voz era tranquila, pero no fría. Mary no respondió de inmediato. Acomodó la almohada de Damián, le alisó el cabello y luego dijo en voz baja, significa que ya no están solos. Esa noche, Anthony permaneció despierto, no por estrés, sino por el recuerdo. La risa de Rachel, su voz llenando el pasillo mientras pintaba las paredes de la habitación infantil que nunca estarían terminadas. Aunque no puedan oír, había dicho una vez, seguirán sintiendo amor. No lo entendía entonces. Ahora sí. A la mañana siguiente, llegó una nueva terapeuta. Joven, enérgica, con credenciales. Traía un juego de tablas de desarrollo y una bolsa de plástico llena de tarjetas. Anthony la observó mientras las sostenía, la señalaba y esperaba. Los niños no reaccionaron. Miraron hacia otro lado. David se frotó los ojos. Damián cerró las manos con fuerza. Daniel se encogió. La terapeuta miró a Anthony. Parecían sobreestimulados. No dijo nada. Simplemente se giró hacia Mary. Ella no estaba cerca de los niños. Estaba junto a la ventana observando, con una expresión indescifrable. Después de la sesión, el terapeuta recogió sus cosas y se fue con una sonrisa educada. Más tarde, en el pasillo, Anthony detuvo a Mary con suavidad. Eso no funcionó, dudó ella, y luego asintió. No. ¿Por qué no? Lo miró a los ojos. Porque no necesitan actuación, necesitan presencia. Él no respondió, pero las palabras resonaron durante horas. Empezó a llegar antes, a veces ayudaba a llevar a los niños al patio. Una vez, él mismo extendió la manta. Mary observó, pero no dijo nada. Trabajaban en sincronía, en silencio, sin un plan. Los niños no lloraron. Rieron. Damián volvió a emitir un sonido agudo y agudo. Como de sorpresa, al liberarse. David gateó medio metro sin ayuda.
Daniel aplaudió cuando Mary sonrió. No porque ella se lo pidiera, sino porque quería. Una noche, Anthony se quedó en la puerta de la habitación más tiempo del habitual. Mary sostenía a Damián cantando de nuevo, apenas un susurro. La melodía enhebró la habitación como un latido. Anthony se acercó, en voz baja. ¿Por qué haces todo esto? Mary hizo una pausa, no levantó la vista de inmediato, y luego, con calma. Porque necesitan que alguien aparezca. Se giró levemente y lo miró a los ojos. Todos los días, sin importar lo que pasara. Sintió algo apretado contra su pecho, una presión desconocida. No respondió, solo se quedó allí, escuchando el silencio entre sus palabras. El personal empezó a notar los cambios, pero nadie dijo nada. Todavía no. Empezaron a aparecer dibujos en la nevera. Figuras de palitos, corazones desordenados, líneas garabateadas que sospechosamente parecían nombres. Los niños empezaron a intentar imitar señas por su cuenta. David, sobre todo. Una noche, señaló una imagen y escribió mamá. Mary no reaccionó. Simplemente lo sentó en su regazo y asintió lentamente. Anthony observaba desde el pasillo, con algo retorciéndose en el pecho. No celos, ni ira, algo más difícil de identificar. A la mañana siguiente, se sorprendió escribiendo su nombre en el libro de registro familiar. No bajo el personal, solo una línea. Mary, presente hoy. Se quedó mirando la letra un buen rato y luego cerró el libro. Más tarde esa semana, una de las enfermeras de la finca hizo un comentario de pasada. Qué dulce como los niños se aferran a la criada. Anthony se congeló, no visiblemente, pero algo en él retrocedió. ¿La criada? No estaba mal, pero ya no estaba bien. Entró en la guardería después del almuerzo y la encontró apilando libros de cartón en una canasta. Los niños estaban dormidos. No perdió el tiempo. No creo que esa palabra encaje más. Mary levantó la vista, perpleja. ¿Qué palabra? Hizo. Sonrió levemente. Está en el contrato. Tal vez el contrato necesita cambiar. No respondió, pero sus ojos se suavizaron ligeramente. La fortaleza que Anthony había construido no había desaparecido, pero las paredes se movían una hora tranquila a la vez, y Mary, ella ya no formaba parte del fondo. Estaba justo en el centro, estuviera listo para eso o no. El sobre permaneció en el mostrador durante 2 días antes de que alguien lo notara. Blanco, liso, bordes nítidos, sin logotipo, sin remitente, solo un nombre, Mary Jackson. Lo encontró una mañana cerca del frutero, cuidadosamente colocado como si alguien no quisiera que se perdiera, pero tampoco que se abriera demasiado rápido. Dentro había una carta, una oferta de trabajo, un puesto residencial a tiempo completo, cuidadora principal en una academia privada para niños sordos, de primera categoría, altamente especializada, el triple de salario, vivienda privada, beneficios completos, el tipo de oferta a la que la gente no dice que no. No se lo mencionó a nadie, ni ese día, ni al siguiente. Pero algo cambió. Anthony lo notó primero. Los niños se habían inquietado. Damián jadeó en sueños. David se aferró más tiempo cuando ella lo bajó. Daniel, que había empezado a imitar señas con tanto entusiasmo, se quedó quieto de nuevo. Algo en su ritmo se había roto, sutil, pero real. Anthony entró en la habitación del bebé una noche tarde y encontró a Mary empacando una pequeña caja. Nada urgente, solo libros, algunas cosas personales. El diario que siempre guardaba cerca de la cuna. Él se quedó en la puerta. ¿Te vas? Ella no levantó la vista. No lo he decidido. No lo saben. Sus manos se detuvieron en el borde de la caja. No son míos, dijo en voz baja. Anthony cruzó la habitación y cogió uno de los libros que ella había apartado. ¿Importa eso? Mary no respondió. Los niños se agitaban más cada día. El sueño se volvió errático. Se resistían a su rutina, se aferraban a su camisa, lloraban cuando ella salía de la habitación.
David lanzó un juguete por primera vez, no con rabia, sino con confusión. Damián empezó a mecerse de nuevo, algo que no había hecho en semanas. Daniel dejó de alcanzar objetos. Anthony se quedó cerca, sin rondar, observando. También notó la diferencia en Mary. La forma en que sus movimientos se habían agudizado, la forma en que se movía por la habitación infantil como si fuera a desaparecer bajo sus pies. Una noche, la sorprendió rondando junto a la ventana de la cocina, con la carta sin abrir bajo la mano. No preguntó, pero ella habló de todos modos. «Es un buen colegio. Estoy segura de que sí». Ella asintió. Dijeron que sería perfecta. A Anoni se le hizo un nudo en la garganta. «Estoy segura de que lo serías». Esa noche, sacó los papeles de la tutela. Los habían redactado semanas atrás. Una idea silenciosa que nunca pensó que llevaría a cabo. Sin presión, sin expectativas, solo una elección. Tutela compartida, capacidad legal, reconocimiento de lo que ya era. Los colocó sobre su almohada, con una nota escondida en la esquina. «Ya formas parte de esto, quieras o no un título». No durmió. Se quedó cerca del pasillo, escuchando. La casa parecía contener la respiración. A la mañana siguiente, los chicos se negaron a desayunar. Daniel giró la cara hacia la pared. David se apartó de la mano de la enfermera. Damián se sentó junto a la cesta de juguetes y no se movió. Mary se arrodilló frente a ellos. No los regañó. No los instó. Simplemente abrió los brazos. Tardó un momento. Entonces los tres entraron a rastras, amontonados contra ella, en silencio, pero aferrados. Anthony observaba desde el pasillo, con los dedos apretados a los costados. Sabían, incluso sin palabras, que sentían el cambio que se avecinaba y estaban aterrorizados. Esa noche, Mary se sentó en el porche trasero. El cielo era de un naranja suave. Las hojas temblaban con la brisa. Los papeles estaban en su regazo, aún sin firmar. Levantó la vista cuando Anthony se acercó. No se sentó. No habló de inmediato. Solo esperó. Finalmente, dijo, «No tenías que hacer esto». «Lo sé». Hizo una pausa. Quería hacerlo. Bajó la vista hacia los dibujos con tiza del niño cerca de sus pies. Corazones, estrellas, monigotes sin brazos estirados. Luego volvió a los papeles. «Todavía no he dicho que sí». «Lo sé. No entienden los contratos». «Lo entienden». Vinculados a eso una vez, se quedaron quietos sosteniendo los papeles. «Necesito pensar», asintió. «Tómate tu tiempo». Esa noche, los trillizos se despertaron llorando. Los tres a la vez. Mary entró corriendo, los recogió, los meció, los abrazó y susurró, «Están a salvo». «Estoy aquí». Una y otra vez. Anthony se sentó fuera de la puerta, inmóvil, sin hablar, solo escuchando. Cada palabra que ella decía, cada respiración entre ellos sonaba como en casa. A la mañana siguiente, no hubo ningún anuncio, ninguna conversación, pero los papeles habían desaparecido de su almohada, su bolso estaba desempacado y el sobre de la academia. No estaba en la basura, pero tampoco estaba en el mostrador. Esa tarde, David la miró y señaló una sola palabra: «Quédate». Entonces Damián lo repitió, Daniel también. 3 manos pequeñas, 3 ojos firmes y finalmente 3 sílabas pronunciadas, confusas, arrastradas, pero inconfundibles. «Quédate, mami». Mary no lloró, no habló, simplemente los acercó. Y Anthony, observando desde la puerta, supo que algo irreversible acababa de suceder. No entre ellos, sino dentro de él. La tormenta azotó justo después de medianoche. Lluvia intensa, truenos suaves, viento que se arremolinaba bajo las ventanas como el aliento a través de una puerta entreabierta. La luz parpadeó una vez, luego se detuvo. Los chicos se movieron. Mary se quedó. Ella no había vuelto a casa en 3 días.
Desde que los papeles desaparecieron de su almohada. Desde que Damián le susurró «Quédate, mami», como si fuera la única palabra que necesitaba aprender. Se movía por la habitación del bebé con una linterna en el bolsillo, con pasos suaves y ensayados. Nadie le pidió que estuviera allí. Simplemente no se iba. A las 0:17, Daniel gritó. No era una ballena. Era un sonido con forma, un comienzo. Mary lo levantó con cuidado, lo abrazó, lo meció sobre sus talones. Entonces lo oyó, un segundo intento. J se quedó sin aliento. Él la miró con los ojos abiertos y la boca abierta. J no llena, no limpia, pero inconfundible. Se sentó en la colchoneta y se puso la mano en el pecho. Jessica, susurró. Me llamo Jessica. Desde el pasillo, Anthony lo oyó todo. No había tenido intención de detenerse. Iba a revisar la caja de fusibles, pero entonces, sonido, esa sílaba y su voz, Jessica. Se le congeló la respiración en el pecho. Entró en la habitación justo cuando David repitió lo que dijo su hermano. Luego Damián, más lento, más suave. M. Sí. No claro, pero real. No estaban imitando. Estaban intentándolo. Intentando nombrarla. Mary levantó la vista, con los ojos brillantes, pero firmes. No están diciendo palabras, dijo en voz baja. Están expresando confianza. Anthony se acercó, se arrodilló a su lado. Puso una mano suavemente sobre la espalda de Damián. El niño no se inmutó, no se puso rígido. Se inclinó hacia él. Eso solo parecía lenguaje. Mary hizo señas con una frase corta. Estás a salvo. David la copió, una mano más lenta que la otra. Daniel respondió con señas. Damián añadió un sonido. Bajo, inseguro, pero era algo. Anthony exhaló. No entiendo cómo está pasando esto, dijo en voz baja. Mary no apartó la mirada. No tienes que entenderlo, dijo. Solo tienes que estar aquí para ello. La tormenta golpeó contra el techo, pero la habitación de los niños estaba tranquila y cálida. Anthony se levantó, caminó hacia la estantería y sacó el cuaderno de Rachel de su lugar. Se lo ofreció. Creo que deberías tener esto. Mary tocó la tapa suavemente. Sus dedos dudaron al oír el nombre de Rachel. Luego levantó la vista. No, creo que ahora es para todos. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No más ruidosa, solo más llena. David dio 2 pasos sin ayuda antes de desplomarse en el regazo de Mary. Daniel se incorporó apoyándose en la barandilla de la cuna, riendo cuando perdió el equilibrio. Damián empezó a cantar más cada vez que quería que le repitieran una canción. Anthony se quedó atónito junto a ellos. Había extrañado su primer aliento, su primera sonrisa. Pero no extrañaría esto. Mary lo encontró en el estudio, donde no llamó, simplemente entró silenciosamente como siempre lo hacía. Dejó algo en su escritorio, los papeles de la tutela firmados. Él levantó la vista sobresaltado. Ella no dijo mucho. Me pidieron que me quedara. Una pausa. Me quedo. Se puso de pie, se limpió los ojos. Garganta, pero no le salieron las palabras. No de inmediato. Extendió la mano y tocó el borde de los papeles. Gracias, dijo con voz ronca. Mary solo asintió. Eso era todo lo que necesitaban. Más tarde esa noche, los niños se durmieron, acurrucados uno junto al otro en la alfombra. Mary se sentó en la silla de la esquina, con una pierna doblada debajo de ella. Anthony yacía en el suelo junto a ellos, con el brazo cruzado sobre la alfombra como un puente. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. La canción de cuna sonaba suavemente desde el teléfono de Mary, no grabada. Solo su voz tarareando como siempre. La melodía de Rachel continuó, sin aplausos, sin gran anuncio, solo presencia. Y los sonidos más leves de 3 niños aprendiendo a hablar, no con sus voces, sino con sus corazones.
El cambio no llegó de golpe. Llegó a pedazos, como una casa que recuerda que se suponía que debía ser habitada. Primero llegaron los crayones, una caja abierta en la encimera de la cocina. 12 colores, a cada uno le faltaba su envoltorio. Mary no los limpió, los dejó quedarse. Luego llegaron los zapatos, diminutos, esparcidos junto a la puerta principal. Los Daniel siempre estaban desparejados. Los de David tenían un cordón desatado que le arrastraba como una cola. Los Damiens eran de velcro, de un rojo brillante, siempre con el pie equivocado. Nadie los corregía. Nadie los conmovió. Simplemente pertenecían allí. Anthony notó cómo la casa empezaba a sonar diferente. No más fuerte, solo menos vacía. La habitación del bebé ya no resonaba. Latía con risas, con pasos, con respiración, con presencia. Había dejado de trabajar hasta tarde. Las reuniones eran más cortas. Los correos electrónicos no recibían respuesta. La cumbre en Singapur se canceló. No explicó por qué no tenía que hacerlo. Una mañana, se arrodilló junto a David y dijo buenos días por señas. David lo firmó de vuelta, luego añadió su propia palabra. Papá. Era torpe, confuso. Sus dedos titubearon a mitad de la frase, pero el significado aterrizó de todos modos. Anthony lo sintió como un peso que le presionaba las costillas. Lo firmó de vuelta más despacio. Papá. David sonrió solo una vez, y eso fue suficiente. Más tarde esa semana, Mary encontró a Anthony leyendo el cuaderno de Rachel en el cuarto de juegos. Al principio no la notó. Su voz era baja, firme. Los niños estaban acurrucados contra él, medio escuchando, medio dormidos. Ella no lo interrumpió, simplemente se sentó a su lado en la alfombra. Él le entregó el libro. Marcaba la página con el pulgar. Deberías hacer la siguiente, dijo. Ella no respondió, pero leyó, y cuando se le quebró la voz a mitad de la lectura, él no notó el silencio. Simplemente se acercó y pasó la página. El jardín cambió a continuación. El columpio llegó sin previo aviso. Instalado discretamente una mañana por un contratista local. Mary ayudó a abrochar a los niños uno por uno. Arneses adaptables, asientos acolchados. Damián fue el primero. Se rió a carcajadas. Nadie dijo nada. Solo observaban, luego David, luego Daniel. 3 niños columpiándose bajo la luz del sol. 3 corazones desaprendiendo el miedo. Dentro de la casa se suavizó. Los libros permanecieron abiertos en el sofá. Los juguetes no estaban ordenados. Las mantas estaban tendidas sobre los muebles. La habitación de invitados se convirtió en una sala de juegos. Los zapatos de Mary se movieron de la puerta trasera al banco del pasillo. No se fue. No entró. Simplemente se quedó completamente. Una noche, Anthony preparó la cena, quemó los bordes, olvidó la sal, dejó caer una cuchara al suelo. A los niños les pareció divertidísimo. A Mary también. Sonrió, no cortésmente, no distante. Se rió con ellos. Y por primera vez, no parecía fingir. Más tarde, Mary se sentó frente a él en la mesa. Los niños estaban dormidos, los platos intactos, la música baja de fondo. La lista de reproducción de Rachel todavía guardada en el sistema de la casa. Mary tomó un sorbo de agua y luego levantó la vista. Eres diferente. Anthony no se inmutó. ¿Mejor o peor? Ella se encogió de hombros. Solo presente. Él asintió. Dejé de intentar controlarlo. ¿Controlar qué? Miró hacia la habitación del bebé. El dolor, el silencio, ellos. No hablaron mucho después de eso, pero no lo necesitaron. El silencio había cambiado. Ya no era distancia. Era consuelo. Un lenguaje sin sonido. A la mañana siguiente, Damián se acercó a Anthony con los brazos extendidos y la boca abierta en una sonrisa. Da. Una palabra. Completo. Claro. Sin tartamudeos. Sin vacilación,
solo un nombre dado libremente. Anthony se arrodilló, con los brazos abiertos. El niño cayó en su pecho, riendo. Y por primera vez en su vida, Anthony no se sentía como un hombre al mando de una casa. Se sentía como un padre. Esa noche, Mary se sentó en la silla de la esquina, meciéndose suavemente. Los niños estaban acurrucados en la colchoneta. Anthony yacía junto a ellos, con la mano apoyada en la espalda de David. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. La casa, una vez estéril y quieta, ahora latía con aliento, imperfecta, hermosa, real. Pero aún no sabían que algo aún más poderoso aún los esperaba. Una palabra, un momento, un nombre que lo cambiaría todo. De nuevo, la invitación estaba escrita a mano. Sin papel dorado, sin tarjeta de confirmación de asistencia, solo una nota pegada al refrigerador. Cumpleaños de los trillizos, picnic en el jardín, sin código de vestimenta, sin presión. Solo presentarse. No hubo catering, ni banda. Mary horneó el pastel ella misma, 3 capas, torcido, cubierto de huellas dactilares y velas torcidas. El glaseado era demasiado dulce. Los globos se desinflaron a media tarde. Pero a los niños no les importó. Se persiguieron por el césped, riendo, levantando pequeñas nubes de polvo con los zapatos. Una vecina se acercó con un rompecabezas envuelto y una sonrisa educada. Miró a Mary, luego a los niños, y preguntó, ¿eres la niñera? Antes de que Mary pudiera responder, David se giró, con la cara pegajosa de glaseado y la boca abierta en una sonrisa. Mami, dijo, claro, seguro, confiado. Entonces Damián repitió lo mismo. Mami. Y Daniel lo siguió. Mami. El patio se quedó en silencio. Ni viento, ni pájaros, ni ruido, solo el sonido de 3 niños nombrándola. No por confusión, ni por imitación, sino por reconocimiento. Mary parpadeó una vez, no habló, no se movió. Su mano se curvó suavemente alrededor del borde del plato de papel en su regazo. El glaseado le manchó la muñeca. No se dio cuenta. Anthony estaba de pie bajo el toldo del porche. Él tampoco habló, pero la miró, y en esa mirada estaba todo. Ellos te ven, y yo también. La vecina se fue en silencio. Nadie lo siguió. El pastel se cortó con tenedores de plástico. A Damián se le cayó el suyo 2 veces. David intentó comerse la vela. Daniel se subió al regazo de Mary y se negó a moverse. No había regalos apilados en las mesas, solo un libro de Anthony, el silencioso grillo envuelto en una ceja en el papel. Mary lo leyó en voz alta bajo la sombra del roble. Los niños se inclinaron. Anthony se sentó junto a ellos. Sin corbata, sin tableta, solo un hombre en el césped escuchando. Presente. Más tarde esa noche, Mary llevó a los niños arriba uno por uno. Sin enfermera, sin rutina, solo ella. Los bañó en la bañera grande, los dejó chapotear hasta que el piso estuvo empapado y sus dedos podados. Los vistió con pijamas suaves y los arropó en la colchoneta en lugar de sus cunas. Les gustaba más así. Sin barandillas, sin separación, solo calor, solo ellos. Anthony observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, el hombro contra el marco. Ya no tenía miedo. No esperaba que lo invitaran. Entró, se sentó a su lado. Daniel extendió la mano para tomar su brazo y no lo soltó. Mary apoyó la cabeza en su hombro. No cruzaron palabras entre ellos. No había nada más que explicar. Nada más que demostrar. Solo presencia. Solo esto. La casa, una vez silenciosa y rígida, ahora respiraba ritmos de amor. El piano del pasillo oeste había sido desempolvado. La cesta de juguetes estaba desbordada. Había dibujos en las paredes, torcidos, caóticos, llenos de estrellas, monigotes y nombres escritos al revés. Nadie los corregía. Se quedaron exactamente como estaban. Mary se sentó en el suelo de la habitación, con las piernas dobladas.
tarareaba la nana de Rachel, suave y constante. Los niños se durmieron uno a uno, con las extremidades entrelazadas como enredaderas. Anthony se quedó allí con ella, no como el jefe, no como el hombre que una vez gobernó su mundo con silencio, sino como alguien que finalmente había aprendido a quedarse quieto, a escuchar, a amar. Más tarde, la luz de la luna se coló por la ventana. La habitación brillaba en plata y sombras. Sin monitores, sin máquinas, solo respiración, solo paz. Mary miró a Anthony. Ahora sostenía a Damián, con los ojos entrecerrados, acariciando suavemente el cabello del niño con la mano. La miró y sonrió. «Feliz cumpleaños», susurró. Ella asintió. «Para ellos», negó con la cabeza. «Para nosotros». Si esta historia te conmovió, te trajo un recuerdo, un sentimiento o incluso un momento de tranquilidad, no te vayas sin más. En Elevati de Art Stories, compartimos momentos reales que conmueven corazones y abren los ojos. Así que, tómate un segundo para suscribirte, dale me gusta a este video y cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque tu voz podría ser la luz que alguien más espera. Hasta la próxima, mantén la amabilidad, la humanidad y mantén tu corazón elevado.